Hola, mi nombre es Pablo Vázquez Kunz y esto es Datestu, que así sea. Y en este podcast, para mí es un podcast muy especial porque quiero enseñarte un ejercicio de conciencia para que aprendas a encontrar cuál es el conflicto detrás del conflicto que estás viviendo. Este ejercicio es el ejercicio nuclear de la biodescodificación, de la bioneuroemoción o de la neurocodificación. Es un ejercicio para ir a buscar cuál es el programa inconsciente que te hace vivir la experiencia de conflicto que estés padeciendo ahora o que hayas padecido en algún momento. Por lo general, nunca nos permitimos experimentar la verdadera emoción que estamos sintiendo frente a una experiencia en nuestra vida dramática o intensa. Y esto es porque nuestro sistema de creencias, esa vocecita inconsciente que tenemos adentro, nos dice que algunas emociones son permitidas y otras emociones no son permitidas. Por ejemplo, cuando éramos chicos nos enseñaban a que teníamos que ser felices. Entonces, cuando estamos viviendo la tristeza, no nos permitimos la tristeza y por eso la ocultamos. O, por ejemplo, un hombre, es muy difícil que el hombre se anime a expresar el miedo. Lo más probable ante una situación de conflicto es que exprese la ira y no se permita ver cuál es el núcleo. ¿Por qué? Porque toda la cultura y toda su familia le enseñó o se estipula que un hombre no puede sentir miedo. O las mujeres que no pueden sentir ira, no pueden sentir bronca contra la otra persona, se muestran tristes. Entonces la emoción de la ira, en el caso de las mujeres, o la emoción del miedo en los hombres, queda oculta y eso va generando cada vez más conflicto. Y lo que duele realmente es no poder darte permiso para experimentar las emociones que estás sintiendo. Y estas emociones quedan congeladas en vos y siguen atrayendo a tu vida los mismos conflictos emocionales, los mismos conflictos, para que de una buena vez por todas puedas permitirte vivir esas emociones. Que quede muy claro, por favor, la vida no te quiere joder, la vida te ama y te da repetidamente los mismos conflictos para que de una buena vez por todas te abras a sentirlos en tiempo presente, que significa aquí y ahora. Por eso quiero ahora guiarte con este ejercicio para que puedas llegar a la génesis del conflicto y descubrir cuál es el verdadero pensamiento, cuáles son las verdaderas emociones que te están haciendo sufrir. Aprender este ejercicio de acompañamiento me llevó muchos años para hacerlo realmente a la perfección y creo que es la base de mi éxito como terapeuta, la manera en que puedo acompañarte a encontrar esas emociones ocultas, acompañarte a encontrar cuáles son esos programas inconscientes que están disparando la emoción. Pero hoy quiero compartirlo en este podcast para que todas las personas tengan acceso a una pequeña experiencia de descodificación o a una gran experiencia de descodificación. Y yo creo que realmente si vos podés hacer este ejercicio, vas a poder soltar muchos años de dolor, muchos años de resentimiento, muchos miedos que están inconscientes y están limitando tu vida. Entonces lo considero muy importante que cualquier persona pueda hacer clic en YouTube, abrir este podcast y tener una experiencia de decodificación gratis al alcance de la mano y que la puedas compartir con quien quieras. Así que ahora te pido que vayamos a hacer directamente el ejercicio. Ponete cómodo, cómoda, sentada, acostada, como lo quieras hacer. Yo te recomiendo que si lo puedes hacer sentado, sentada mejor. Y quiero que elijas una situación de conflicto, la que quieras. Puede ser la última situación de conflicto que estés viviendo, puede ser una situación de conflicto de hace un tiempo, no importa, la que quieras. Y quiero que te permitas experimentar en tercera persona, como si estuvieses viendo una película, la escena de conflicto. Necesito que seas totalmente específico, específica. El momento puntual del conflicto, cuando ves lo que ves, cuando escuchás lo que escuchás, cuando estás en la escena puntual en donde se dispara el conflicto. Repasá esa escena por un momento. Fíjate dónde estás, qué momento del día es. Fíjate dónde estás, qué momento del día es, quiénes están en esa escena. Intentá visualizarla completamente. Y ahora te voy a pedir que la observes en primera persona, como que estás ahí viviéndola. Quiero que escuches lo que escuchaste, que veas lo que viste, que sientas lo que sentiste en ese momento. Y pregúntate, en ese momento de conflicto, ¿cuál fue el pensamiento que apareció? Cuando pasa lo que pasa, ¿cuál fue tu pensamiento instantáneo? ¿Cuál fue ese pensamiento que apareció en ese momento?
Y una vez que tenés el pensamiento en relación a ese conflicto que estás viviendo, permitite sentir cuál es el sentimiento que aparece. El sentimiento puede ser angustia, impotencia, frustración, abandono, desesperación. ¿Cuál es el sentimiento que aparece en ese momento? Desvalorizado, desvalorizada, con falta de reconocimiento. ¿Cuál es el sentimiento? Y dale lugar a ese sentimiento. Quiero que te lo permitas. No estamos juzgando tus emociones ni tus sentimientos. Estamos simplemente observándolas. Les estamos dando la bienvenida. Les estamos dando lugar en este momento para que puedas conocerte, para que puedas saber qué se siente al sentir lo que estás sintiendo. Y ahora te voy a pedir que veas cuál es la emoción que te permitiste sentir en ese momento. Las emociones son muy poquitas. Miedo, tristeza, ira. ¿Cuál de estas 3 emociones te permitiste sentir? Si es ira, quiero que sepas que siempre es contra el otro, nunca es contra vos. La ira es una proyección hacia afuera. Miedo o tristeza. ¿Cuál fue la que te permitiste experimentar? Y quiero que la sientas. Y vamos a dar un pasito más. Vas a llevar las 2 manos a la zona del cuerpo donde sientas ese nudo de miedo, tristeza o bronca. Y fíjate que esta zona del cuerpo siempre está entre la garganta y el abdomen bajo. Fíjate respirando dónde se encuentra ese nudo y lleva tus 2 manos ahí. Y ahora quiero que observes, si esa emoción se pudiese expresar, ¿cómo la expresarías? ¿Qué fue lo que no pudiste decir? ¿Qué fue lo que no te animaste a expresar? Simplemente sabelo, sé consciente. Y ahora quiero que veas, quiero que vayas atrás de esa emoción y te fijes cuál es la emoción oculta que quedó detrás de esa emoción que te permitiste expresar. Si la emoción es ira, por lo general la emoción oculta es miedo. Si la emoción es tristeza, quizás la emoción oculta sea ira. Observa cuál es la emoción que está detrás de eso que estás sintiendo y permitítela sentir. No te posiciones, no juzgues a la emoción. No hay emociones buenas ni malas, simplemente hay emociones. Te estás abriendo, te estás dando la oportunidad de sentir lo que sentís. Y ahora que tenés la emoción ahí, que la estás sintiendo, fíjate cómo hubieses expresado esa emoción en ese momento, ante esa situación, con esa persona, con esas personas. ¿Cómo lo hubieses expresado? Y date lugar, date rienda suelta a expresar. Si es necesario gritar en voz alta, grita en voz alta, lo que sea que te haga bien, expresalo. Sentilo, dale todo el lugar que esa emoción se merece. Y ahora la pregunta es, ¿qué pensaste de vos mismo, de vos misma, cuando estabas sintiendo esa emoción? ¿Cuál es la creencia? La creencia puede ser, yo no valgo, yo no merezco, yo no existo, yo no sirvo. ¿Cuál es la creencia raíz? Y una vez que la identifiques, repetítelo en voz alta. Yo no valgo. Y fíjate lo que se siente al sentir eso. Yo no existo. Y fíjate lo que se siente al sentir eso. Cualquiera de estas creencias raíces, fíjate cuál es. Y vas a hacer un ejercicio muy sencillo para empezar a asumir ese programa. No lo queremos rechazar, no lo queremos juzgar, lo queremos asumir. Ya cuando empiezo a asumir los programas, cuando empiezo a asumir mis emociones, estas empiezan a cambiar. El conflicto se reduce a la mitad cuando empiezo a asumir mi vida. Y vas a hacer un ejercicio muy sencillo que es inhalar, asumo esa creencia limitante y en la exhalación la suelto. Inhalo, asumo esa creencia limitante y en la exhalación la suelto. Es una técnica muy sencilla que se llama dejar ir. Inhalo, me lo permito sentir.
En la exhalación lo dejo ir. Sigo asumiendo, sigo integrando en mí estos pensamientos, estas emociones, ya sin rechazo, sin vergüenza, sin miedo a sentir lo que siento. Inhalo y exhalo. Y empecé a ser consciente que la conciencia del corazón, tu conciencia del corazón, lo está asumiendo todo, lo está aceptando todo, porque la conciencia del corazón está abrazando todo lo que pasa en tu vida. Entonces, al abrazarlo, tengo la oportunidad de dejar de rechazarlo. Y cuando dejo de rechazarlo, estoy quitando el foco, estoy quitando la atención de ese programa inconsciente y por lo tanto no tengo la necesidad de volver a repetirlo. Asumo que ese pensamiento, esa emoción está en mí, como tantas otras, y tengo la posibilidad de soltar este pensamiento, de soltar esta emoción. Sigo respirando y date cuenta en cada respiración cómo empieza a crecer el amor por vos mismo, cómo empieza a crecer la aceptación por vos misma, y empieza a sentir ese estado de coherencia, ese estado de calma, ese estado de paz. Y te das cuenta que podés descansar en tu interior, podés descansar en ese espacio al cual muy pocas veces vamos y está siempre ahí a nuestra disposición. Podemos cerrar los ojos y ese espacio está ahí. Entonces sigo respirando, sigo abrazándome a mí mismo, a mí misma, en ese espacio de calma, en ese espacio de tranquilidad. Y te quedas respirando unos momentos más, siendo cada vez más consciente de quién sos. Y ahora no vamos a tratar de conservar este estado en el cual estamos, simplemente vamos a dejar que se mantenga todo el tiempo que se quiera mantener, porque si empezamos a luchar o a querer retenerlo ahora, vamos a perderlo inmediatamente. Entonces te propongo que despacio vayas abriendo gentilmente tus ojos y contemples el mundo que está ahí enfrente tuyo desde ese estado. Desde ese estado te puedes empezar a estirar, desde ese estado te puedes empezar a mover cómodamente y disfrutar este momento de contacto, este momento de unión entre tus emociones, entre tus pensamientos. Muchas gracias. Tatestu, que así sea.